Continuamos con el bloque 3 de nuestro plan de estudios, que es las interpretaciones científicas en la construcción de la realidad social. Y en esta ocasión vamos a ver el tema del materialismo histórico. ¿Qué es el materialismo histórico? Consiste en el estudio de la historia de la humanidad a través de sus regularidades específicas, leyes, con base en las relaciones sociales de producción y las condiciones materiales de existencia. ¿Cómo surge el materialismo histórico? Surge como contraposición a las interpretaciones idealistas de la historia, como es el caso del positivismo. El positivismo considera que el progreso de la humanidad obedece al desarrollo de las ideas de determinada sociedad. Es decir, el positivismo estudia cómo se van complejizando y desarrollando las ideas hasta alcanzar un grado máximo de objetividad que se consigue con el método científico. Para el positivismo, la historia de la humanidad atraviesa un estado teológico o de interpretación religiosa, un estado metafísico o de interpretación de la realidad filosófica y un estado positivo o de interpretación científica de la realidad. El materialismo histórico contradice este posicionamiento de interpretar las ideas y propone que tenemos que realizar una interpretación material de la historia, es decir, estudiar la producción material como el fundamento de la vida y del devenir de la sociedad, cómo las sociedades se organizan para producir riquezas, para satisfacer necesidades materiales y producir bienes de consumo. El materialismo histórico propone que el motor de la historia es la lucha de clases, es decir, los antagonismos o las fricciones que surgen entre las clases sociales que se enfrentan o que conviven en una misma sociedad en determinada época histórica es lo que va a hacer que se produzcan los acontecimientos históricos trascendentales. ¿Quién propone el estudio de la sociedad a través del materialismo histórico? Karl Marx fue el principal precursor de las ideas que dieron origen al materialismo histórico. Karl Marx, filósofo, economista y periodista alemán, estudió las contradicciones del capitalismo de su época. Elaboró una propuesta económica de las leyes que rigen la economía capitalista. Sus principales obras son La ideología alemana, El manifiesto del Partido Comunista, El 18 Brumario de Luis Bonaparte y El Capital. Iniciamos con esta revisión de los conceptos de la propuesta del materialismo histórico con el principal o el primer concepto, que es modo de producción. El modo de producción son las relaciones determinadas, necesarias e independientes de la voluntad del individuo. Es decir, la forma en la cual se organiza una sociedad para producir riqueza no va a depender de la voluntad del individuo. El individuo únicamente se va a adecuar a estas formas sociales de producción. El modo de producción obedece a las relaciones de producción que corresponden a un grado determinado de desarrollo de sus fuerzas productivas materiales, es decir, en el grado de complejidad de las fuerzas productivas de una sociedad. La infraestructura es la base material de la sociedad que determina la estructura social y el desarrollo y cambio social. Incluye las fuerzas productivas y las relaciones de producción. La infraestructura está compuesta por las fuerzas productivas, que se definen como los recursos naturales, medios técnicos y fuerza de trabajo, y las relaciones de producción. Las relaciones de producción son los vínculos sociales que se establecen entre las personas a partir del modo en que éstas se vinculan con las fuerzas productivas. Para entender el concepto de la infraestructura, vamos a revisar el concepto del proceso de trabajo. ¿Qué es el trabajo? Es el proceso de transformación de una materia bruta o prima en un producto determinado utilizando instrumentos de trabajo. La producción y el intercambio de productos es la base de todo orden social. El trabajo va a ser la base del orden social sobre el cual se van a producir distintos elementos, como son las ideologías, como son las relaciones sociales, como son las mismas clases sociales. Es a través de cómo se organizan las sociedades para producir riqueza. Los componentes principales del trabajo son la fuerza de trabajo, que es la energía humana empleada en el proceso de trabajo, y los medios de producción, el objeto por el cual se trabaja
y por los medios a través de los cuales se realiza el trabajo. Por ejemplo, aquí les puse la imagen de una fábrica porque los medios de producción pues van a ser todas estas maquinarias, todas estas como elementos tecnológicos que van a influir en el desarrollo de la producción de unidades de consumo, ¿sale? Entonces, los medios de producción pues son todos estos objetos por los cuales se va a desarrollar el trabajo. Lo que distingue las épocas económicas unas de otras no es lo que se hace, sino el cómo se hace, con qué medio se hace. Aquí, por ejemplo, les pongo una silla en épocas primitivas o antiguas, pues la forma en la cual se organizaban la sociedad para producir esta silla rústica que vemos al inicio, pues iba el artesano, iba al bosque, cortaba su madera, la empezaba a tallar de manera artesanal y posteriormente pues ya producía un producto que a lo mejor le llevaba hasta meses, ¿no? Y en sociedades más complejas, más modernas, este proceso a lo mejor se automatiza a través de máquinas y se pueden producir hasta, no sé, 2000 sillas al día, a diferencia de la que producía una persona de manera artesanal. Entonces, esta es la base del materialismo histórico, es la propuesta principal, estudiar cómo estas relaciones de producción pues van complejizando a la sociedad, a diferencia del positivismo que decía, son las ideas que se van complejizando las que nos permiten determinar el desarrollo de una sociedad. El materialismo histórico dice, no, son las formas en las cuales se produce la riqueza. Bien, para el materialismo histórico, la división social del trabajo es la repartición de las diferentes tareas que los individuos cumplen en la sociedad y que realizan en función a la estructura social. Y las relaciones sociales de producción son las relaciones que se establecen entre los propietarios de los medios de producción y los productores en un proceso de producción, relación que depende de la propiedad de los medios. Las relaciones sociales de producción, aquí por ejemplo les pongo esta imagen en donde observamos quién posee el dinero, quién posee el maíz para sembrar y quién posee las herramientas. Estos individuos van a establecer relaciones sociales de acuerdo a la función que cumplen en el proceso productivo. Las clases sociales. Las clases sociales son conjunto de personas con los mismos intereses económicos como consecuencia de relacionarse del mismo modo con los medios de producción. Vamos a encontrar que a lo largo de la historia de la humanidad vamos a encontrar la regularidad de dos clases sociales, la clase explotadora y la clase explotada. La clase explotadora es la que tiene en propiedad y posesión efectiva los medios de producción, ¿no? Es la que, digamos, es dueña de las palas, de los picos, de las fábricas, de los medios de producción, de los medios para trabajar. Y la clase explotada no tiene propiedad ni posesión de los medios de producción, solo tiene la capacidad técnica de operarlos. Lo único que tiene la clase explotada es su fuerza de trabajo. La relación que se plantea entre estas dos clases produce cierta fricción, ya que cada una tiene intereses específicos de acuerdo a su clase, y esta fricción es la que va a dar lugar a la llamada lucha de clases, que se conoce en el materialismo histórico como el motor de la historia, porque la fricción o el deseo de imponer sus intereses de clase es lo que va a hacer que se produzcan las revoluciones y los cambios sociales. La superestructura es el conjunto de elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. Aquí imaginemos una pirámide en la cual la base es la estructura, es decir, las relaciones económicas de producción, y la cúspide vendría siendo la superestructura, que son estos elementos de la vida social dependientes de la infraestructura. En este conjunto se incluyen la religión, la moral, la ciencia, la filosofía, el arte, el derecho y las instituciones políticas y jurídicas. Es decir, para el materialismo histórico, la religión, la filosofía, el arte, el derecho son productos de la forma en la cual los individuos se relacionan para producir riqueza y bienes materiales. Por ejemplo, para Marx, el Estado
es el poder situado por encima de la sociedad llamado a amortiguar el choque contradictorio entre clases. Su objetivo es mantener el orden socialmente establecido a través de métodos represivos. Y aquí, por ejemplo, Marx menciona que el Estado es un órgano de dominación de clases, un órgano de opresión de una clase por otra. Es la creación del orden que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando la lucha de clases. Es decir, para Marx el Estado únicamente cumple la función de que la clase explotada se mantenga en esa posición y no detente los medios de producción o convertirse en una clase con mayores beneficios políticos y sociales, ¿no? Para Marx el Estado cumple esta función de mantener los beneficios de la clase explotadora. Y como parte también de la superestructura está la ideología, que son todas las representaciones que el hombre se hace de la realidad ligadas a las condiciones materiales de existencia. Su papel es justificar la situación social y jurídica. Es decir, como parte también de esta superestructura, la ideología va a cumplir el papel de realizar distintas representaciones que aseguren el orden económico y social en el cual se está viviendo en determinada sociedad. Estos son los principales conceptos del materialismo histórico. Espero que este video haya sido de tu agrado y nos vemos en el próximo tema. Muchas gracias.